Bueno, pues queremos ahora poder compartir juntos la cena del Señor. Realmente es una experiencia nueva bueno, al menos para mí. Nunca había am, utilizado la electrónica para poderme comunicar con ustedes, pero bueno, si eso es lo que hoy tenemos, lo queremos aprovechar. Y mira, son las 10:25 por ahí. Eh, si no has desayunado, pues espérate otro ratito. Todavía falta un buen cacho para la comida. Entonces yo te invito a que tomemos todo el tiempo que sea necesario para aprovechar esta oportunidad, este tiempo de reflexionar en la obra de Cristo en la cruz. Espero que tengas ahí a la mano ya tu porción de jugo de uva o de lo que tuviste por ahí, que no era necesario algo en especial, un pedacito de pan. Y quiero recordarte que en los últimos días de Jesús en la tierra, Él hizo una indicación, dio una orden. Y Lucas, el evangelista, lo registra en el capítulo 22, a partir del versículo 15. Y les dijo, y estoy leyendo de la Reina Valera, y les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esa fue su última cena, como todos sabemos. Y decía el Señor: esto hazlo antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y lo que estaba haciendo Jesús con estas palabras y lo que iba a suceder después, Jesús estaba elevando la fiesta de la Pascua a una dimensión nueva, una dimensión mucho mejor. Y hoy la llamamos la Cena del Señor, la comunión, la Santa Cena. Y este es un acto memorial. Es un momento en el que recordamos que Cristo se ofreció en sacrificio por nosotros, que Cristo murió en la cruz para librarnos del pecado. También Cristo derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Él murió para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios y nos reconcilió con el Padre y nos dio su paz. Si estás tú en tu casa, me imagino estás rodeado de tu familia, tus hijos, y algo especial, eh, creo que Dios lo pone para nosotros hoy, porque en los días de Jesús, uh, y desde que Moisés uh, inauguró la Pascua, quien celebraba la Pascua era el papá, la cabeza del hogar. Y entonces, pues hoy, mi hermano, te toca esa tarea de ser el sacerdote de tu casa. Y yo te quiero invitar a que tú tomes ese lugar y ahora seas tú el que participa, a tu esposa, a tus hijos, de este acto memorial. En realidad, no debe pasar un solo día sin que nosotros recordemos al Cordero de Dios que quita nuestro pecado personal. Antes, con el antiguo pacto, se borraba, se limpiaba, pero con Cristo, Él vino y quitó nuestro pecado. Debemos nosotros vivir en una constante actitud de acción de gracias a Dios, porque Él mismo proveyó ese camino de salvación. Él pagó con su vida nuestra libertad y ahora nosotros somos libres de pecado. Y hoy recordamos que la salvación es para todos, pero cada uno en lo individual tiene que decidir cómo responder. Y esa es una de las bendiciones de la comunión, en que nosotros podemos decidir cómo vamos a responder a la salvación de Cristo. Él es el Cordero para todos,
pero tú y yo lo tenemos que hacer mi cordero. Solo así nosotros podemos ser redimidos por su sangre. ¿Tienes la experiencia de lo que estamos hablando? ¿Por fe tú has aplicado la sangre de Cristo a tu vida? Porque si es así, entonces el Señor te invita a participar, en esta ocasión simbólicamente, de su cuerpo, de su sangre. Y cuando Pablo instruyó a la iglesia sobre esta verdad, lo hizo de esta forma. Y lo encontramos esto en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Y esta es la forma como Pablo le explicó a las iglesias de su tiempo para que lo hicieran. Y nosotros, como parte de esa iglesia universal, tomamos la indicación de Pablo como algo que viene de parte del Señor. Porque él dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, está culpando del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, busca en tu corazón si hay algún pecado que no hayas confesado al Señor, para que entonces tú puedas comer de este pan y beber de esta copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este día tan especial, recordamos la muerte de Cristo y celebramos que somos salvos gracias a su sangre. Así que ahí, si está tu pedazo de pan, el jugo a la mano, vamos a orar y vamos a consagrar estos elementos para ser utilizados de una manera simbólica para recordar la muerte de Cristo. Señor Jesús, gracias te damos por el sacrificio en la cruz. Aunque a veces no dimensionamos el enorme tesoro que hay en ello, Señor, hoy queremos hacer un alto en nuestra vida, queremos ocupar este tiempo y nuestra mejor atención para poder recordar lo que tú hiciste un día como hoy. Y queremos pedirte que estos pedazos de pan, este jugo de uva que estamos usando, o cualquier jugo, Señor, lo estamos haciendo para que podamos recordar lo que tú hiciste. Por eso apartamos estos elementos para ser utilizados hoy de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces te voy a pedir que tomes una porción de pan en tus manos y ahora pártelo. Y esto que hacemos nos recuerda lo que nosotros mismos le hicimos al cuerpo de Cristo. Fue por mi pecado, fue por tu pecado que su cuerpo fue quebrado. Y nosotros hoy lo hacemos en memoria del Señor. Por eso te digo hoy las palabras de Jesús: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora participa junto con nosotros de este momento. Y mientras tú estás comiendo este pan, yo te invito a recordar lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora toma tu vasito con jugo de uva y recuerda lo que Jesús dijo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Ahora vamos juntos a tomar de este jugo. Pablo dice, porque así como mi cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y siempre que tenemos este momento de comunión, de Santa Cena, es un tiempo también para estar alegres, porque tenemos la promesa que Cristo va a regresar. Amén, amén. Y nos va a llevar para estar con Él. Por eso, cada vez que recordamos su muerte, no podemos dejar de reconocer y experimentar que el Señor ya viene pronto. Juan escribe en el Evangelio, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, gracias te damos en esta hora por lo que tú hiciste en la cruz, por ser obediente y morir en representación nuestra. Y Señor, la historia no es completa si nos quedáramos aquí, porque sabemos nosotros que tú resucitaste y porque tú ascendiste al cielo, nosotros también un día vamos a ascender al cielo. Y eso es lo que también recordamos este día, que tú estás ya por venir por nosotros. Y quiero decirte, Señor, que queremos estar preparados. Queremos que cuando tú regreses nos veas trabajando, Señor, para ti, en obediencia, buscándote, que seamos diligentes, que redimamos el tiempo, Señor, utilizando en esas cosas que traducen a vida eterna. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad de compartir con nosotros de tu pan, de tu cuerpo y de tu vino, de tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dices, pastor? Digo que te escuchamos, pastor. Estamos listos. Muy bien. Pues aquí estamos nuevamente. Como les digo, esta es una experiencia no solamente para ustedes, es una experiencia para mí. Y quiero decirles algo. Normalmente cuando yo estoy estudiando, orando, preparándome para esto, muchas veces me sucede que mientras lo estoy haciendo, Dios trae a mi corazón, Dios trae a mi mente personas de la congregación. Y bueno, eso me da mucha emoción saber que Dios me está recordando, y ese es el tiempo cuando pues oro por esa persona o le llamo por teléfono o tengo alguna cosa es particular porque durante ese momento el Señor me recordó a alguno de ustedes. Algunos que quisiera que no me recordara, como López, también el Señor me los recuerda. Y entonces, bueno, cada vez que sucede, pues le escribo, le mando un meme, algo hago por él. Y quiero pedirte un favor bien especial. Una vez que hayamos terminado esta transmisión, ahí todavía con tu familia reunida, mándame un WhatsApp y dime que estás bien. Claro, si no estás bien, me dices también, pero quiero saber que estás bien. En estos días he contactado a muchos de los nuestros por todos lados y me ha dado gusto reencontrarme con algunos, aún mi propia familia. Ha sido este tiempo de cuarentena, pues un tiempo que tenemos que aprovechar de la mejor manera. Pero yo te pido que me escribas, me mandes un WhatsApp. Todo el mundo tiene el celular nuestro y si no, pues le preguntas al Goma cómo le hago, porque yo no me sé cómo hacerle, pero él sí sabe y entonces yo recibo tu WhatsApp y seguramente te contestaré o te mandaré saludar. ¿Está bien si hacemos eso? Se lo voy a agradecer.
lo que hacemos en la comunión venía envuelto de otras prácticas muy hermosas de la vida del hebreo, cosas que el Señor les enseñó a su pueblo. Y quiero empezar leyéndote una porción allí en Corintios, 1 Corintios 5, en la Biblia del lenguaje actual, dice: ¿no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto? Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que comen la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Y en la tercera carta de Juan, escribe lo siguiente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la vida. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto es lo que el Señor nos dice para este día. Busca la levadura de los fariseos o buscar la levadura de los fariseos. Eso es hipocresía. Debes tú ser contundente y radical. Concéntrate en conocerte a ti mismo y ve si hay congruencia entre las palabras que dices y la realidad que vives. Hablas con confianza, pero a veces proteges el pecado de tu corazón. Aquí, toma la luz de mi palabra. Permite que la luz de mi verdad ilumine sin piedad cada recoveco de tu vida. Busca la levadura, busca en tu corazón. Así oraba David. Y échala fuera de tu vida a través de la confesión, el arrepentimiento y el cambio de dirección. Que no se encuentre en ti ningún camino perverso, porque deseo que de verdad Jesucristo penetre en lo más íntimo de ti para que puedas ser libre y limpio y equipado. En el nombre de Jesús. Amén. Este día queremos recordar la cruz de Cristo y lo que sucedió en la cruz hace más de 2000 años fue un hecho que la historia registró, pero su relevancia trasciende el tiempo porque la bendición que recibimos por la muerte de Cristo es eterna, no tiene fin. Cuando Jesús se sometió voluntariamente al sacrificio de cruz, Él tomó sobre sí mismo los pecados de todas las personas, las que vivieron en el pasado, las que viven en el presente y las que vivirán en el futuro. Nuestra mente es tan limitada que no alcanzamos a comprender todo lo que Cristo ganó con su sacrificio. Y solo por citar entre algunas de las cosas que nosotros recibimos, que es que tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad recayó sobre Jesús. Él llevó y cargó personalmente todo el pecado de toda la humanidad. Y hoy que estamos celebrando, estamos reconociendo y dándole ese valor que tiene la cruz de Cristo. El Señor quiere que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y nosotros necesitamos reconocer y creer todo lo que Jesús hizo por nosotros. Si comparamos nuestra vida y nuestra iglesia con un aparador, nada debe opacar ni ocultar el primer lugar que le corresponde a la cruz. Piensa por un momento en esto. ¿Qué es tu preocupación principal en la vida? ¿A qué le dedicas tu mejor tiempo y tu mejor esfuerzo? Si estás preocupado por tu economía o por tu superación personal, si estás intranquilo por tu matrimonio, por las relaciones en la familia, si la enfermedad te quita el sueño, quiero decirte que nada de lo que tú hagas será efectivo si estás separado, si estás alejado de la cruz de Cristo.
La cruz de Cristo es la única fuente de gracia y de poder que hace que todas las cosas, las buenas y las malas, ayuden en tu bien. Y eso lo enseña Pablo a los romanos. La instrucción de Dios a su pueblo siempre ha sido clara y preciso. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo que edificaran un altar al Señor, pero que no colocaran en él ningún objeto extraño que él no se los hubiera indicado. El Señor también ordenó de manera específica la clase de altar que debían construir para ofrecer sacrificios en su nombre. Te recuerdo un pasaje del libro de Éxodo, capítulo 20. Y esto es lo que Dios le dice a Moisés: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. La segunda cosa que el Señor les ordena es: constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y ahí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Ese altar que edificaron era para honrar, para adorar a Dios. Y debía ser construido de materiales naturales y respetando la forma original. Por eso las piedras, así como estaban, sin que le metieran cincel, esas eran las piedras que ocupaban para la construcción de estos altares al Señor. No debía intervenir la mano del hombre. El Señor no quería que las piedras fueran labradas o que fueran talladas, pero déjame decirte por qué. Porque cualquier cosa que el hombre modifica o agrega, lo que está haciendo es profanar, está deshonrando el altar de Dios. Y más adelante en la escritura, en el libro de Deuteronomio, encontramos una advertencia muy seria de parte del Señor. Y dice lo siguiente, voy a leer dos versiones de la Biblia. Primero, la Reina Valera, Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho. Acera, si recuerdas, era la madre diosa de los amorreos, de los cananeos. Y en la traducción viviente nos da un poquito más de luz porque dice: jamás pondrás un poste de madera dedicado a acera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Estoy tratando de explicar el lugar que debe ocupar la cruz en nuestra vida. Y recordarte que como el pueblo de Israel levantaba altares ahí donde vivían para tener presente a Dios. ¿Qué es el mensaje del Señor en este pasaje de Deuteronomio 16? Cuando los israelitas se presentaran en el altar de Dios para ofrecer sacrificio, no debía existir ninguna distracción, ni nada que compitiera con el Señor. Por eso, cada vez que estamos en la presencia del Señor, como es en este momento, Él demanda nuestra total y completa atención. Yo no sé qué pensará el Señor cuando en el momento que estamos buscando al Señor, tú estás con el teléfono celular. Yo no sé qué piensa el Señor cuando nosotros estamos escuchando una palabra que viene de su corazón y nosotros tenemos puesta nuestra mente y nuestro interés en otra cosa. En ese altar del Señor no hay lugar para ninguna expresión del hombre. El arte, la sabiduría, el talento humano, la experiencia no tienen nada que hacer cuando estamos en el altar del Señor. Y ese altar tenía que ser natural, sencillo, simple, incluso a veces hasta burdo, rústico. Y aquí hay una enseñanza que a mi gusto es preciosa. Nada debe estorbar la cruz de Cristo. Nada debe opacar, ocultar ni distorsionar la cruz. Nada debemos colocar delante de la cruz que pueda eclipsar, que pueda tapar la luz de esa cruz. La cruz de Cristo, lo que hoy estamos recordando, es cruda, pero su sacrificio fue maravilloso y al mismo tiempo muy cruel y muy doloroso. Yo dudo que algún artista pudiera plasmar en un lienzo o en un trozo de mármol o labrando hierro o en una pantalla lo que el Señor Jesús experimentó. Y si lo lograra, yo creo que nuestros sentidos no lo tolerarían, no lo soportaríamos. Y al mismo tiempo,
de ese terror, la cruz de Cristo es el centro de nuestra fe. La cruz de Cristo es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Y algo más que es único en la cruz, y es que ancla o fija la fe cristiana a la historia. Lo que celebramos hoy es un evento que sucedió en la historia. Y entonces podemos ver para confirmación de nuestra fe que lo que creemos en Cristo, que la obra que Él realizó está atada a la historia. No es una invención. Los filósofos, los que sí son inventores de religiones, dicen haber recibido revelaciones. Sin embargo, esas supuestas señales nunca están vinculadas a eventos históricos concretos. Nosotros sabemos que el mensaje de la cruz está relacionado con un incidente específico de la historia de la humanidad. Y eso traduce para nosotros en esto: la cruz de Cristo o bien ocurrió o no ocurrió. La cruz de Cristo es falsa o es verdadera, pero no hay una tercera opción. Y si la cruz de Cristo es verdad, y sí lo es, entonces es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Esto es lo que marca antes de Cristo y después de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, murió, resucitó de los muertos y hoy sigue vivo, y nada en todo el universo compara a esta verdad. Si no le damos a la cruz de Cristo el lugar que merece, el centro de nuestra vida, entonces nuestra fe pierde su significado y también pierde poder. Si eliminamos la cruz de Cristo, todo lo que creemos no es otra cosa más que una lista de preceptos, de principios morales y un estándar de conducta tan alto que nadie puede cumplir. Nadie puede vivir el sermón del monte de Mateo 5 sin contar con el poder de la cruz en su vida. Tú y yo y nuestra iglesia necesitamos restaurar el lugar central que tiene la cruz de Cristo en nuestra propia vida. Esto no es poner cruces por todos lados. Esto no significa que en mi casa pongo una cruz. Cada uno necesita comprender, y esta es la parte importante, y creer en ese maravilloso tesoro de la cruz. ¿Qué implicaciones es que tiene la cruz de Cristo? Y Pablo escribió a los Corintios: entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. La Reina Valera dice que eso es locura. Si tú eres pastor o eres profeta o ministro o maestro o eres un servidor de Cristo, te pregunto esta mañana, ¿qué es la esencia de tu mensaje? ¿Y cuál es el corazón de tu servicio? Cuando tú platicas con la novia, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, con tu familia, con tus vecinos, la pregunta es, ¿y de qué hablas? No dudo que platiques muy sabroso con las personas que amas, pero si tú no hablas de Cristo crucificado y resucitado, tu conversación no tiene ningún impacto y menos tendrá trascendencia eterna. Porque la cruz es la única fuente de poder y de vida eterna. Hablar de Dios es fácil. Todos creen en Dios o de alguna manera se imaginan que es Dios. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo crucificado y resucitado, la gente, como en tiempos bíblicos, dice eso es una locura. Y Pablo añade este pensamiento: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. 1 Corintios 1:25. Este pasaje declara que la cruz de Cristo es lo ridículo, lo insensato y lo débil de Dios. ¿Qué puede ser más insensato para el hombre que Dios permitiendo que su hijo fuera crucificado para tomar tu lugar y mi lugar y tomar también el lugar de toda la humanidad de todos los tiempos? ¿Qué puede ser más débil que el espectáculo de ver al Hijo de Dios colgado de un madero, su cuerpo desnudo, lacerado, sangrando
y muriendo la más terrible de las agonías. Por eso reflexiona en esto. La debilidad de Dios, si se le puede llamar, que describe el Espíritu Santo en la Escritura, es más fuerte que la suma de la fuerza de todos los hombres. Y la insensatez de Dios es más sabia que la suma de la inteligencia de toda la humanidad desde siempre. Y la verdadera fuente de fortaleza y sabiduría para el cristiano está en la cruz de Cristo. Sin la cruz, solamente tenemos deseos morales, buenas intenciones. Sin la cruz no podemos tener resultados permanentes. El carácter y la naturaleza de Cristo es tan perfecta que se requirió de un solo sacrificio, dice el autor a los Hebreos, pues mediante esa única ofrenda, Jesucristo perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Después que Jesús se ofreció como sacrificio, nunca más se necesitó otro sacrificio. Su sacrificio es perfecto, es total, es completo. Si tú crees que Jesús se sacrificó por ti, entonces su sangre derramada es perfecta y completa para ti. Significa que los efectos de su muerte en ti son igualmente perfectos, completos y eternos. Y nadie ni nada te puede arrebatar ninguno de los beneficios que recibiste del sacrificio de Cristo. Una hermosa palabra que daba Pablo a los romanos. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Y de una manera hermosa va diciendo, pues ni esto, ni el otro, ni por aquí, ni por allá. Y resume diciendo, nada nos puede separar del amor de Dios. Esa obra perfecta de Cristo, nada se le necesita añadir. Lo que el Señor hizo es completo, es perfecto y es total. Y nunca va a necesitar que se le cambie o se le modifique. Siempre que vienen estas fechas de Semana Santa, como pastor, como quien me toca compartir algunos pensamientos de la palabra, de verdad que le batallo mucho porque es al mismo tiempo un tema tan complejo y al mismo tiempo tan sencillo que nunca puedo realmente sentirme satisfecho de haber dado un pensamiento que reuniera todo lo que pasa por mi mente, por mi corazón, lo que estoy sintiendo. Y esta mañana hay una cosa muy especial de parte de Dios que quiere enseñarnos y que tiene que ver con el hecho de cargar nuestra cruz. Voy a leer Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. En este pasaje encontramos un elemento con el que inicié esta conversación, hablando de la levadura, hablando de esa masa que ha contenido ya la levadura y se ha laudado. Y por eso el judío en estas fiestas echaba fuera de su casa toda la levadura. Y la levadura es sinónimo del pecado. Si tú le echas levadura a una masa, esta se va a inflar, va a crecer, pero es puro monóxido de carbono. No ha crecido la masa, sino la contaminación de ese gas que emiten las bacterias. El Señor les dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tiene que echar fuera esa levadura, tomar su cruz y seguirme. Son tres cosas. Y en la orden de cargar la cruz tenemos un problema muy serio. Jesús no pudo llevar su cruz. Quiero que te detengas por un momento a pensar en eso. Jesús no pudo llevar su cruz. Y nosotros sabemos por experiencia que ni tú ni yo podemos cargar nuestra propia cruz. Y déjame llevarte a la escena de la cruz. Y ahí sí te pido que por favor con tu Biblia busques en el Evangelio de Mateo capítulo 27 y vamos a leer algunos versículos a partir del 27.
Repito, busca Mateo 27, 27. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera el cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban y decían: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Y cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para sacrificio. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. La Biblia no ofrece más detalles que estos, de eso que ocurrió en las últimas horas de vida de Jesús. Sin embargo, de esta porción que recién leímos, podemos desprender que Jesús cayó a tierra bajo el peso de la cruz de madera que cargaba. No sabemos qué tanta distancia alcanzó a caminar llevando a los hombros, al hombro, esa cruz tan pesada. Pero cuando quedó exhausto y sin fuerza, las autoridades romanas obligaron a Simón a llevar la cruz que Cristo no pudo cargar. Leemos el último versículo, el 32. Repito, en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Finalmente Jesús llegó a un lugar llamado de la Calavera o Gólgota, y ahí lo crucificaron. Jesús tomó su cruz y siguió a sus acusadores, como dice la profecía de Jesús, como un cordero que fue llevado al matadero. Pero no la pudo cargar hasta el final del camino. Y esa es la palabra que Dios quiere grabar en nuestros corazones. Jesús no pudo llevar la cruz. La realidad es que Jesús se debilitó por tantas horas de tormento y de ayuno. No soportó la demanda tan tremenda, esa demanda física que le impusieron, y necesitó que Simón lo ayudara a cargar el madero. Lo necesitó. Yo te invito a reflexionar en la trascendencia de lo que estamos diciendo. Simón, un hombre común, ayudó al Hijo de Dios a cargar su cruz. Y lo hizo porque Jesús llegó al límite de su resistencia física. Literalmente el cuerpo del maestro se quebró por el cansancio, por las múltiples heridas que le infligieron. Y yo aquí me siento obligado a hacer una pregunta. ¿Jesucristo me pide hacer lo que él mismo no pudo? Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo, el Señor ordenaba a sus discípulos. Lucas 14, 27. Si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mis discípulos. Y espero que no te ofendas por lo que voy a decir. Pero darme cuenta, yo, Arturo Gómez, darme cuenta que Jesús no pudo llevar su cruz, a mí me llena de esperanza. Me anima a saber que el Hijo de Dios no pudo cargar el peso que llevaba sobre sus hombros. ¿Y sabes por qué? Y quiero confesarlo delante de Dios, a ti que me escuches. Yo siento que lo que a mí me tocó vivir es muy pesado. Incluso a ratos no me queda mucha fuerza para continuar y llegar a la meta. Si tú y yo queremos seguir a Cristo, tenemos que hacer lo siguiente. Número uno, debemos identificarnos con su muerte en la cruz. Lo segundo que tenemos que hacer es seguir sus pisadas, esas pisadas que llevan a la cruz. Y también tenemos que aceptar que no existe una sola persona que sea capaz de llevar su propia cruz. Escucha lo siguiente. Jesús sabía lo que les pedía a sus discípulos y lo que nos pide a cada uno de nosotros. Ordenó que tomemos, que carguemos nuestra cruz y que lo sigamos. Y al mismo tiempo
Jesús sabía que a él alguien lo iba a ayudar, porque él no podría cargar su propia cruz. Yo no sé si esto te hace la cabeza bolas. La mía sí. ¿Por qué nos pide cargar la cruz que él sabía que no podríamos cargar? Jesús conocía con lujo de detalles el camino por donde tú y yo íbamos a transitar en la vida. Él también sabía dónde nos íbamos a tropezar. Y este tropiezo derivado del peso que llevamos de tratar de vivir a la altura del varón perfecto. Ese tropiezo vendría por el cansancio que viene de nuestra propia fragilidad. El cansancio que viene por nuestras debilidades. Jesús conocía dónde íbamos a caer, con qué fuerza, de qué manera nuestra fuerza se iba a extinguir. Jesús conocía todo de nosotros porque él fue un hombre experimentado en quebrantos. Jesús vivió en carne propia la agonía, la impotencia, las imposibilidades de cargar la cruz. Y yo reconozco que a primera vista lo que estoy diciendo pudiera parecer irreverente. Sin embargo, la palabra de Dios menciona que hubo una persona que ayudó a Jesús a llegar al Calvario. Y no me puedes negar que eso no sea más que una verdad porque está escrito, porque está en la palabra de Dios. Significa que un día Jesús se debilitó como tú y yo. Se sintió desanimado, sin fuerza, incluso para dar un solo paso más, como tú y yo nos hemos sentido. Cayó al suelo porque estaba rendido física, emocionalmente, y se debilitó tanto que necesitó la ayuda de alguien más como tú y yo. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Y mientras caminaba rumbo al Calvario, Jesús fue incitado a abandonar la cruz, pero no porque estuviera demasiado débil, sino que la verdadera tentación de Jesús, y quiero que me escuches, la verdadera tentación de Jesús en esa hora fue levantar la cruz y llevarla, pero con el poder del Hijo de Dios, con el poder de Dios mismo. ¿Acaso Jesús no es el Hijo de Dios? ¿No es Dios mismo? ¿No estaría en su derecho de emplear todo su poder? Por supuesto que sí. Y también Dios Padre tenía el poder de levantar la cruz y llevarla hasta al monte de la calavera como una hoja por el aire, pero tampoco lo hizo. Y algo que nunca voy a comprender es que Dios, teniendo ese poder para hacer muchas cosas, permitió que su Hijo muriera en manos de pecadores. Y este es el plan de redención. Y esto nació en el corazón de Dios mucho antes que la tierra fuera formada. Un guardia romano le dio la orden a Simón de cargar la cruz de Jesús. Pero fue Dios quien lo puso justamente ahí para que cumpliera su parte en el plan eterno de salvación. A Dios no lo tomó por sorpresa que su hijo se quedara sin fuerza mientras cargaba la cruz. Dios siempre supo que Simón lo iba a ayudar a cargar su cruz y lo ayudó hasta llegar al Gólgota para que pudiera Jesús cumplir su misión. Y todas las veces que tú has estado en el suelo, ha sido para que tú permitas que Jesús te ayude a cargar tu propia cruz. Entonces, ¿qué significa llevar la cruz? Déjame ponerlo en los términos más sencillos, porque es la única manera como yo entiendo. Lo que significa llevar la cruz es muerte. En los días de Jesús, los que llevaban cargando una cruz eran personas que viajaban solo de ida. Los hombres sentenciados a muerte jamás regresaban a sus hogares y nadie más los volvía a ver. El discípulo de Jesús que hoy lleva su cruz, y no me refiero a la cruz de Cristo, no, su propia cruz, muere a su manera de vivir y a su yo. Y a partir de esa decisión, la cruz de Cristo se convierte central en su vida.
Y lo que hace entonces es vivir con el yo crucificado, dándole espalda a nuestros deseos naturales. La persona que ha tomado la cruz de Cristo vive en santidad, haciendo la voluntad de Dios y vive siguiendo a Cristo cada día. Y cuando yo comprendo y acepto que la cruz de Cristo es el centro de mi vida, entonces ha quedado resuelto el problema de mis decisiones, porque ya no me pregunto, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? Porque ahora mi deseo ya está enfocado en lo que yo quiero, en lo que yo no quiero, perdón, sin lo que Dios quiere para mí. El viejo hombre ha muerto y dejamos de responder a su llamado. Y ahora respondemos a la voz del hombre nuevo, que escucha la voz de Dios y cuyos afectos e intereses son puestos en las cosas de arriba. Llevar la cruz significa morir a la agenda del hombre viejo, que consiste en marchar al ritmo del mundo. Llevar la cruz significa vivir la agenda del hombre nuevo, que ve al mundo de otra manera porque ya no busca los placeres del pecado. Hoy Cristo nos dice, dámelo todo. No deseo tu tiempo, no deseo tu dinero ni tu trabajo. Simple y sencillamente Dios dice, yo te deseo a ti. Deseo la entrega completa de ti, tus deseos, los buenos y los malos. Pero lo más reconfortante es que no estamos solos, porque Jesucristo es quien ahora nos ayuda a llevar nuestra cruz. Hoy Jesús nuevamente nos anima a llevar nuestra cruz y a seguirlo todos los días hasta que Él venga, o bien hasta que el Señor nos llame a su presencia. Yo quiero convocarte, yo quiero invitarte a que hagas un cambio radical en tu vida y que decidas hoy, cuando vemos de alguna manera, aunque con una perspectiva limitada, vemos lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros a partir de hoy tomemos la decisión de poner a Cristo y la cruz en el centro de nuestra vida. Que nuestro punto focal sea la cruz de Cristo. Que nuestra conversación sea la cruz de Cristo. Que nuestra motivación a vivir sea Cristo, porque Él nos ayuda a llevar nuestra cruz. Cierra tus ojos por un momento. Déjame orar por ti. Padre Santo, gracias te damos por este hermoso regalo de la cruz. Señor, ni nuestra mejor comprensión puede abarcar o puede entender todo lo que tú hiciste hace muchos años, un día como hoy. Y Señor, al recordar ese sacrificio tan tremendo, tan duro de Jesús, a recordar la obediencia a ti, Señor, que dejó la gloria, no la tuvo como algo a que aferrarse, sino que vino aquí a la tierra y vino en condición de siervos, el siervo de los siervos, y sin decir una sola palabra de queja, de murmuración, fue a la cruz, llevó mis pecados y los pecados de todos nosotros. Y Señor, ahora yo quiero que sea justamente la cruz de Cristo lo que yo ponga en el centro de mi vida. Padre, gracias por esta maravilla, por este regalo tan precioso que hoy recibimos en nuestro corazón por Cristo Jesús. Amén. Amén.